Hola chicos, bienvenidos a prepararlaselectividad.com. Vamos con un nuevo vídeo de biología y en esta ocasión vamos a ver un problema de genética donde veremos, caracteres que se encuentran ligados al sexo, veremos la herencia ligada al sexo y veremos también la presencia de genes letales, cómo van a influir estos en la transmisión y en la descendencia, ¿vale? Bueno, pues entonces ya tenéis ahí el enunciado del problema, que dice que en la mosca del vinagre el color blanco de los ojos es producido por un gen recesivo que se encuentra situado en el cromosoma X respecto del color rojo dominante, ¿vale? Tenemos ya el primer carácter que está ligado al sexo, al cromosoma X. Dice también que las alas vestigiales son alas cortas, que las vamos a denotar por VG, son recesivas respecto a las alas largas, que las vamos a denotar por VG+. Y decir que este carácter no se encuentra ligado al sexo, ¿vale? Dice ahora el problema que realiza un cruce entre un macho de alas vestigiales y ojos rojos con una hembra de alas heterocigotas largas y ojos rojos portadores del gen blanco. Dice también que supongamos además que en el mismo cromosoma X en que va el gen de los ojos blancos incluye también un gen letal ligado a este recesivo, ¿vale? Y le llama un gen letal Y. Continúa el problema diciendo que sobre un total de 150 descendientes de la pareja que se cruza, razonar cuál será la proporción de hembras y de machos, tanto con respecto a alas normales y alas vestigiales y también con respecto al color. Termina el problema diciendo o preguntando si es posible que dos genes vayan sobre el mismo cromosoma X y que uno de ellos sea ligado al sexo y el otro no. ¿De acuerdo? Bien, bueno, pues entonces lo primero que tenemos que ver o tener claro dentro de cada uno de los caracteres que vamos a estudiar, cuáles son los dominantes y cuáles son los recesivos. Entonces, el problema nos dice claramente que en cuanto al color, el rojo es dominante sobre el blanco y eso en cuanto al color, y nos dice que el color blanco viene determinado por un gen recesivo. ¿Qué significa que venga determinado por un gen recesivo? Significa que para que se manifieste tiene que encontrarse en homocigosis, es decir, si el carácter se encuentra en heterocigosis, pues se manifiesta el dominante, en este caso el rojo. Y lo mismo ocurre para el tamaño de las alas. Las alas vestigiales dice que se encuentran representadas por el VG con respecto al VG+, y también un gen recesivo. Por lo tanto, para que se manifieste el color, mejor dicho, el tamaño vestigial, tiene que estar presente VG. Si está presente VG+, ya por el hecho de ser dominante aparecerían ya las alas largas. Entonces, entendido ya quién domina a quién y la notación, por así decirlo, de los gametos de cada uno de ellos, ahora estamos ya en condiciones de poner los genotipos del cruce que tenemos delante. Entonces, el cruce que tenemos delante nos dice que, por un lado, se cruza un macho de ojos rojos y alas vestigiales. Entonces, ¿cuál será la notación de los gametos para el macho? Bien, como estamos hablando de que el color de los ojos se encuentra ligado al sexo, ¿vale? Y decíamos que el rojo era dominante sobre el blanco. Bueno, pues evidentemente al estar ligado al cromosoma X, el cromosoma X tiene que tener el gen dominante, en este caso tiene que ser XR grande, ahí lo denotamos como XR grande Y, y al ser vestigiales, como recordar que las alas cortas venían marcadas por un gen recesivo, para que se manifieste tiene que estar en homocigosis. Por lo tanto, la notación cromosómica del macho es la que tenéis ahí a la izquierda, es X sub R, Y, VG, VG. ¿De acuerdo? Esto en cuanto al macho. En cuanto a la hembra, nos dice que se trata de una hembra
En cuanto a los ojos, nos dice que tiene que ser de color rojo y al mismo tiempo que es portadora del color blanco. Por lo tanto, si es de color rojo y al mismo tiempo portador, aparecerá en el cromosoma X el gen que denota ya el color rojo. En este caso ya es X sub R. Bien, pero al indicarme el dato de que estamos hablando de heterocigosis, por lo tanto ya sería XR, X en ese caso BL. ¿De acuerdo? Pensar que desde el momento en que aparece ya una R, ya va a aparecer el color en este caso el color rojo, ¿vale? La diferencia va a estar en que el color esté marcado por una homocigosis o esté marcado por una heterocigosis. Como me dice que es portadora del gen blanco, bien, pues solamente uno de los dos va a llevar el gen de color rojo. Por lo tanto es XR, XVL. Y al mismo tiempo me dice también que tiene las alas largas, pero las alas largas de nuevo me va a tener que decir cómo, y me las dice que están en heterocigosis. Por lo tanto, para las alas largas podríamos tener VG más, VG más. Esa sería alas largas en homocigosis, pero como me está diciendo que es en heterocigosis, vendrá determinado los gametos por VG más, VG. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el cruce, ya tenéis ahí debajo cuáles serían. El macho va a aportar, hacéis ahora los cruces entre los dos caracteres, por lo tanto el macho va a aportar siempre XRVG, no hay otra posibilidad, y va a aportar también IVG, no hay otra posibilidad. ¿Por qué? Porque en cuanto a las alas son ambas vestigiales y VG. En cuanto a la hembra, como tenéis también ahí debajo, veis las 4 posibilidades de transmisión que tiene la hembra, que es XR grande, VG más, XR grande, VG, y ahora XBL, VG más y XBL, VG. ¿De acuerdo? Estos van a ser los gametos que se van a poner en juego para la descendencia. Ahora ya lo único que tenemos que hacer es ver los cruces que se producen, por un lado teniendo en cuenta lo que aporta el macho y por otro lado teniendo en cuenta lo que aporta la hembra. En la línea horizontal, a la parte superior de esa tabla, tenéis XR grande VG, que es lo que aporta el macho, y también IVG, que es también lo que aporta el macho. Y a la izquierda tenéis las 4 posibilidades que veíamos antes de gametos que transmitía la hembra. Hacéis los cruces, ¿de acuerdo? Y es únicamente cruzar uno con uno, fila con fila, y ver todas las combinaciones que hay, y ahí veis lo que aporta uno y lo que aporta otro, y tenéis por lo tanto XR grande, VG más, VG, y así con todos, ¿no? Con las 8 posibilidades que tendríamos de cruzar tanto el macho con la hembra, ¿vale? Bien, veis que aparecen por lo tanto hembras rojas y normales, machos rojos y normales, hembras rojas vestigiales, hembras rojas normales, hembras rojas vestigiales y machos rojos vestigiales. Si os fijáis, aparecen 2 que se encuentran o que aparecen ahí en la figura tachadas, y vamos a ver por qué están tachadas. Están tachadas porque, si os acordáis, el enunciado del problema decía que había que suponer además que en el mismo cromosoma X en el que va el gen de ojos blancos también va ligado a un gen letal Y que es recesivo. El gen letal Y recesivo, que sea recesivo, significa que en la hembra, para que se encuentre o para que sea letal, tiene que estar en ambos cromosomas, en los 2 cromosomas X. Pero en el caso del macho, con tal de que esté en uno de ellos, evidentemente va a mostrar ya su letalidad. Ahí veis que no hay ninguna posibilidad de que los 2 cromosomas X sean blancos, porque entonces llevarían los 2 cromosomas Y por lo tanto ya serían letales, pero en el caso de los machos, fijaos que estamos hablando de XY, pero la X va a llevar la característica del color blanco. Por lo tanto, desde el momento en que es macho y es blanco, ya lleva asociado el gen letal Y. Es recesivo, pero en el macho se manifiesta y por lo tanto esos individuos no son válidos. Recordad, repito de nuevo, en la hembra, para que se manifieste la letalidad, el gen Y tiene que estar presente en los 2 cromosomas X. Pero para que esté presente en los 2 cromosomas X, los 2 cromosomas X tienen que llevar asociado el color blanco. ¿De acuerdo? Cosa que en lo que tenéis ahí en el esquema no aparece. Pero, si bien en la hembra tiene que llevar en los 2 cromosomas X, en el macho no. En el macho, con tal de que aparezca en uno de ellos no, en el único evidentemente que hay, ya evidentemente va a manifestar su letalidad. Esto significa entonces
En función de lo que tenéis ahí, asociamos ahora por fenotipos y asociamos las proporciones correspondientes y podéis ver que hembras de ojos rojos y con alas normales hay un tercio, hembras de ojos rojos y alas vestigiales hay un tercio, bueno, serían dos sextos, que simplificando sería un tercio, y en cuanto a los machos, ojos rojos, alas normales sería un sexto, y machos de ojos rojos y alas vestigiales sería un sexto. ¿De acuerdo? La proporción que nos pide ahora sería, la veis, la tenéis ahí ahora a continuación, que es las proporciones de machos y hembras, tanto para alas normales y vestigiales, como con respecto también a los ojos rojos y blancos, partiendo de la población de 150, que son los individuos que me dice que da el problema. Por lo tanto, hembras de alas normales serían 50, porque es un tercio de 150, hembras de alas vestigiales serían otras 50, como estáis viendo ahí, machos de alas normales sería un sexto de 150, 25, y lo mismo ocurriría con las alas vestigiales. Y en cuanto al siguiente apartado, que serían las proporciones de machos y hembras con ojos rojos o blancos, ahí tenéis ojos rojos, serían 2 tercios de 150, que serían 100, y un tercio de 150, que serían esos 50. ¿De acuerdo? Está entendido el problema. Veis aquí la importancia de entender, o de que conozcáis, cómo un gen letal anula, por lo tanto, una determinada parte de la descendencia. Pues muy bien, entendido entonces esto, lo único que queda es responder a la última pregunta, que dice si es posible que dos genes vayan sobre el mismo cromosoma X y que uno esté ligado al sexo y el otro no. Bien, la respuesta es que sí es posible que dos genes que vayan sobre el mismo cromosoma X y que uno sea ligado al sexo y el otro no. ¿Por qué? Porque va a existir una zona homóloga entre cromosomas X y cromosomas Y, y al mismo tiempo los genes que se encuentran en esa zona se van a heredar como rasgos autonómicos. ¿De acuerdo? Bien, pues esto es entonces el problema, ¿vale? Que donde veis que hemos hecho repaso de herencia ligada al sexo y hemos metido bueno, pues un apartadito o una característica más, que son los genes letales, ¿vale? Bien, pues como siempre, muchas gracias por ver los vídeos y gracias por estar ahí.